un acto de reconocimiento de otros estados y al mismo tiempo esos estados nos están reconociendo a nosotros. Y ese acto de reconocimiento es importante porque no tiene que ver con el tamaño de los países. Un país chiquitito puede reconocer a uno grandote y el grandote lo reconoce al chiquitito en condiciones de igualdad, de respeto, de autodeterminación, de soberanía, de libertad, de independencia, que es lo importante. Entonces empezamos a marchar en nuestro desarrollo de relaciones internacionales en la Segunda República con más fuerza. Incluso durante la Segunda República se negocia la relación diplomática con el Vaticano, ¿verdad?, que se firma mediante un acuerdo que se llama concordato, ¿verdad? Es el acto por el cual se reconoce el Vaticano con los estados, y el resultado de eso se establece la diócesis de Costa Rica, que es la iglesia costarricense, porque hasta ese momento nosotros dependíamos de la iglesia de León de Nicaragua. En la administración eclesiástica dependíamos de León de Nicaragua, de manera que en el periodo de la República adquirimos también la independencia religiosa de Costa Rica, para decirlo así, ¿verdad? Que era un acto verdaderamente importante que le tocó al gobierno de Juan Rafael Mora Porras realizarlo. Y con Juan Rafael Mora Porras se realizan las primeras relaciones diplomáticas internacionales fuertes que empiezan a desarrollarse en el país y que después van incluso algunas de ellas a contribuir en la guerra contra los filibusteros. Entonces ahí empezamos nosotros a marchar ya con camino propio, con pasos propios y con cabeza propia en relaciones internacionales y diplomáticas. Y eso empieza a darnos también fuerza internacional y reconocimiento internacional a nosotros. Desde el punto de vista de esa década, 1848-49, gobierna ahí Castro Madrid brevemente y entra ya Juan Rafael Mora Porras a ejercer la presidencia de la República desde el 49 hasta el 59, cuando le dan el golpe de Estado el 14 de agosto. Y durante esa década el país es un país bastante boyante. Es la expansión cafetalera que se había venido impulsando desde la independencia por todo el Valle Central, más los desarrollos de los cultivos de caña aquí en la parte norte del Valle Central, Barba, Santa Bárbara, San Pablo, toda esa parte de la zona norte del valle. La minería que se había explotado desde 1819 hasta 1844, en 1844 se reinvierte capital minero en actividades cafetaleras, cañeras, etcétera, le produce un auge importante. Durante el periodo ese de la década del 50, a pesar de la guerra del 56-57, la economía fue muy buena. No se dejó de producir café, no se dejó de exportar café, se mantuvo una economía de guerra, se mantuvo una producción muy activa. Sistema bancario estaba empezando a funcionar en ese momento. Las políticas financieras del presidente Mora son muy importantes en ese momento y el país es sólido para mantener una guerra donde se va el 10% de la población, el 20% de los hombres se va a combatir. Y en ese sentido los hombres que estaban trabajando en el campo son sustituidos por mujeres para la producción, para poder mantener la economía de guerra y para seguir mantener los alimentos que también necesitaban los soldados. 10,000 soldados necesitaban comer. Por supuesto que en el escenario de guerra, cuando un ejército se mueve, ahí en las regiones donde se va moviendo el ejército también se activan, digamos, actividades económico-productivas para mantener el alimento de los soldados en la marcha. Pero también había que mandar alimentos. Entonces, todo eso funciona en la década del 50 y el presidente Mora es un personaje extraordinario en ese sentido, en su visión, en la forma como gobierna, en la forma como mantiene el gobierno, en la forma como mantiene la economía nacional en ese periodo. Ahí se consiguen préstamos incluso para el financiamiento de la guerra y eso también. Pero la economía interna era una economía bastante sólida bajo el gobierno de Mora. Eso se ha estudiado. Tal vez sí podemos ver, don Vladimir, la diferencia entre un estado y una república. ¿Qué diferencias tienen? Formal, nada más de forma. Hoy actualmente pueden haber estados que en sí mismos son repúblicas, pero se llaman estados. Tienen una constitución igual de poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Quien dirige el estado se llamará jefe de estado. En la república se llamará presidente. En la primera república, para llamarlo de esa manera, 1848-1948, nosotros no tuvimos vicepresidentes. Tampoco tuvimos subjefes de estado.
tuvimos designados a la presidencia, ¿verdad? Y ahí habían 3. Entonces, si uno en sentido estricto, yo digo, jefe de Estado de Costa Rica, yo que soy historiador, yo me estoy refiriendo al periodo anterior a 1848. Si digo subjefe de Estado, ahí muy claramente estoy hablando del periodo hasta 1848, porque el subjefe de Estado no aparece después. Pero si yo hablo de presidente de la República, puedo estar hablando desde 1848 hasta hoy. Pero si yo hablo de designados a la presidencia, hablo de 1848 hasta 1948. Si hablo de vicepresidentes de la República, como se llaman ahora, los subjefes o los designados, estoy hablando de 1948 hasta hoy. Ahora. Ahí sí no hay. Quite, eso es una precisión histórica exacta, ¿verdad? Y diferencia también es que subjefes y designados se nombraban por el Congreso, ¿verdad? Y en el caso de los vicepresidentes actuales, se nombran por elección popular en la misma plancha en que va el presidente de la República, ¿verdad? Eso es una diferencia cualitativa importante en ese sentido, ¿verdad? La función del subjefe, la función del designado y la función del vicepresidente han sido las mismas. Sustituir al presidente o al jefe de Estado cuando corresponde. No tienen otras funciones, son bastante decorativos. Por supuesto que en algunos momentos tienen su papel, porque la coyuntura histórica o el momento en que los colocan para dirigir el país son importantes en las funciones que van a ejercer, etc. En el siglo XIX, salir a Guanacaste, ir a Guanacaste por tierra y regresarse duraba más de un mes, el subjefe de Estado era muy importante que se quedara al frente del mando aquí en San José, ¿verdad? Ahora no, ahora el presidente va a Estados Unidos y vuelve el mismo día a Estados Unidos si quiere y no pasa nada. Dejan a cargo siempre un vicepresidente en ejercicio en el momento actual, ¿verdad? Pero no. El caso el famoso de don Pepe Figueres, una vez que el Congreso se negó a darle permiso de salida porque él iba para Miami o una carajada así y tomó la decisión de irse sin el permiso de la Asamblea Legislativa, porque había un momento determinado en que la Asamblea tenía que dar permisos autorizados de salida. Figueres se va, toma la decisión de irse a la fuerza. Por supuesto que creó un alboroto político, pero ¿qué produjo eso? Nada, porque él fue y volvió. Y tampoco se llevó toda la plata del gobierno. Entonces, podía haber sido una preocupación que se llevara todo el Banco Central, ¿verdad? Que no hubiera sido mayor significancia. Pero lo que se hicieron fue hacer una reforma para decir que el presidente ya no requería el permiso de salida, sino nada más informar que va a salir. Entonces se modificó eso, entonces ya el presidente nada más informa que va a salir del país, que deja a cargo a un vicepresidente, él dice cuál y se va. Y no hay ningún problema.